Primero agradecer a Isabel, que en nombre de Gama me invitó a hacer una pequeña ponencia, una pequeña charla sobre la radio, sobre lo que es la radio en España. Que después agradecer a Julio nuestro presidente, y a todos los que estáis ahí al otro lado de la pantalla, por participar en esta pequeña charla, que además nada más llamarme Isabel, le dije que por supuesto, porque en esta época, primero por ella, evidentemente, todo lo que nos está ayudando en esta pandemia, lo dije la última vez, y segundo porque esta pandemia que nos azota, pues viene bien estas cosas también, que nos veamos de vez en cuando, aunque sea a través de un plasma, ¿no? Y encima, pues con la inflamación política que tenemos alrededor de los medios últimamente, pues esto pues también nos viene bien para relajarnos un poco, ¿no? De toda esa inflamación que estamos padeciendo últimamente, ¿no? O sea, pandemia sanitaria e inflamación política, con lo cual estas charlas y vernos y estar un poco más distendidos, pues nos viene muy bien, ¿no? Muy bien. Si te parece, Óscar. Óscar, yo me gustaría presentarte un poco, sobre todo porque como grabamos esto y esto luego lo vamos a retransmitir y lo vamos a mandar a todas las asociaciones de América Latina, pues un poco para que te conozcan, aunque todos los que estamos aquí presentes te conocemos, ¿no? Entonces yo, si me dejas un minuto, no te quito más tiempo, decir que nuestro querido amigo y ponente, Óscar Barja Conde, es paisano mío, es de Orense, que eso, yo creo que eso ya de entrada es una cosa bastante buena, pero... y yo creo que en América también lo van a ver bien, porque el volumen de paisanos orensanos que hay por los distintos países latinoamericanos es francamente elevado. Pero bueno, en cualquier caso, todos somos gallegos y todos queremos a Galicia y bueno, pues da igual de dónde seamos. Lo importante es hacer cosas que ayuden a nuestros asociados por un lado y a Galicia, y pongan el nombre de Galicia en alto por otro. Entonces, nuestro amigo Óscar tiene una trayectoria profesional en los medios de comunicación francamente importante, larga e importante. Estuvo más de 13 años, si no me equivoco, en Más Media, donde fue director general. Y después de ese recorrido, que no es pequeño por lo que significa, decidió lanzar el Taller de la Radio en el año 2012. Taller de la Radio es una muy importante asociación. Es, vamos a decir, la primera asociación, perdona, estoy condicionado yo con lo de Gama, agencia. Es la primera agencia en medios especializados en la radio. Por lo tanto, es una compañía importante. Trabaja para compañías y agencias de publicidad y medios de todo el país. Hacen servicios integrales de planificación, compra, creatividad, gestión y control de las inversiones y publicitarias de los clientes. El equipo que le acompaña tiene más de 20 personas, más de 20 profesionales, expertos con una dilatada y reconocida experiencia en el medio de la radio. Al final, todos los que componéis Taller de la Radio sois gente enamorada de la radio, que lo que verdaderamente os une es esa pasión por la radio. Y verdaderamente la radio es un elemento de compañía importantísimo en la vida que nos ha acompañado, sobre todo a las personas que tenemos una determinada edad, nos ha acompañado porque hubo años en los que no teníamos más que la radio. Ahora tenemos la radio, la televisión, las redes sociales, pero la radio ha sido una compañía de cada persona que ha sabido sobrevivir en el tiempo, que está en la prontitud de la información, que llega a todas partes con más facilidad y rapidez que ningún otro medio, y que permite mostrar en tiempo real lo que pasa, aunque sea, que es lo más importante, a través de entrevistas con la gente que está delante de algo. Y al mismo tiempo, dado que tiene esa presencia y esa prontitud, esa capacidad de mostrar lo que está pasando antes que nadie, también tiene una capacidad para manejar
las acciones comerciales y el marketing y ponerlos en las manos de toda esa cantidad de gente inmensa que escucha la radio. Yo he empezado a ver que mucha gente joven empieza a escuchar la radio. Cuando pasaron una temporada que no veían ni radio ni tele, solo veían redes sociales, están volviendo a la radio. Yo creo que de alguna manera esa capacidad que tiene la radio de mostrar la realidad sin tapujos de ningún tipo y con facilidad, está haciendo que la gente se aproxime. Y yo creo que además también hay un gran reto, que es la de la conexión de la radio con todo lo que son los medios de tipo Internet, es decir, las redes sociales y todos aquellos medios que de alguna manera están siendo utilizados de forma masiva, sobre todo por las generaciones nuevas y las generaciones hasta edades de 30 y tantos, 40 años. En consecuencia, ese reto yo estoy seguro de que está más que superado, pero la radio sigue estando ahí, la radio sigue siendo el medio de más difusión, la radio sigue siendo el que tiene más capacidad de llegar al oído de la persona esté donde esté, sea a través de un receptor, sea a través de un teléfono móvil, sea a través de un televisor, sea a través de lo que sea, incluso a través de los podcasts hoy en día, pero lo cierto es que está ahí y tiene una labor muy importante que hacer. Y yo creo que los que sabéis de marketing, comunicación y publicidad, seguro que nos podéis contar muy bien cómo se afrontan estos nuevos tiempos, qué ventajas sigue teniendo y cómo se conecta este medio tan importante con todo lo que hay alrededor. O sea que no quiero yo quitar ni un segundo más, porque además encima, cuando uno habla de aquello de lo que no sabe, la capacidad que puede tener de meter la pata por unidad de tiempo es altísima. O sea que yo ya he gastado 1000 segundos y os ruego me perdonéis los errores que pueda haber cometido. Así que, querido Óscar, todo tuyo. Todo lo contrario, cuando me jubile ya tengo sustituto. Yo estoy antes que tú, que soy mayor, ¿eh? O sea, que no me quites el puesto de jubilado. No, pero en conocimiento, de luego, me has dejado, vamos, anda. planchado. No, es el cariño. Tienes toda la razón. Vamos a hablar así un poco, lo divido un poco en tres partes, ¿no? Los valores de la radio como soporte publicitario, después un poco el panorama de la radio para que veamos todos un poco, porque hay muchas veces que hay confusiones, ¿no? Porque uno se cree que su cadena, su emisora, es la que se escucha más. Siempre tendemos, incluso cuando vamos a algún anunciante, algún incluso director de marketing, te dice que escucha Onda Cero y que Onda Cero es la más escuchada. Y tenemos que demostrarle que la suya no es la más escuchada. O sea, quiere decir que hay mucha pasión, como dice Julio, en la radio. Por eso después hablaremos un pelín de lo que es el panorama, un poco donde están las audiencias, ¿no? Por grupos de emisoras. Y para acabar, pues vamos a hablar un poquito de radio online, un poco, sí, porque evidentemente ha venido para quedarse, no ahora, pero sí en un futuro que espero, en fin, hay que convivir con él, no nos va a quedar otra. Vamos a ver, como la radio realmente es un medio de comunicación y un soporte publicitario, son las dos cosas, ¿no? que conviven también un poco al calor de lo que decía antes Julio. Porque es el medio local, atender, es el medio local con mayor audiencia en España. Que eso es un dato clave, Sí. porque más de un 60% de la población española escucha la radio todos los días. Todos los días, pero todos los días. ¿Qué pasa? Que es un medio local. ¿Qué significa esto? Significa que no desaparecerá nunca, porque todo el mundo está cerca quiere estar cerca de la noticia. O sea, aquí en Madrid muchas veces nos perdemos con que creemos que todo es o sea, que en Orense, en Lugo, en La Coruña, en Rivadavia sucede lo que sucede en Madrid. No. La gente, el oyente, quiere estar cerca de su noticia. Por eso es un fenómeno local. La radio es un fenómeno local. Pasa que las cadenas de radio son múltiples emisoras de radio que se juntan, por así decirlo, para ofrecer una programación común durante unas horas al día. El resto son temas
locales, o sea, los habitantes de Orense, mis paisanos, los orensanos, están más apegados a la retransmisión del pleno municipal del ayuntamiento, de lo que puede ocurrir aquí con Ayuso, Gabilondo o el Mundo Val, quiero decir. O sea, tienen esa casi necesidad, ¿no? Costumbre y necesidad. Entonces, por eso la radio ofrece, desde un punto de vista publicitario, una gran capacidad de segmentación. ¿Por qué? Porque imaginaros un grupo de distribución, Lidl, por ejemplo, que tiene tiendas Lidl en toda Galicia, imagínate, o Gadis, para ser más claro, Gadis. Pero tú imagínate que Gadis, en el sur de Galicia, o sea, la provincia de Pontevedra y Orense, pues tenga un precio diferente, unos productos a los del norte, ¿no? Pues entonces se pueden hacer microcampañas, quiero decir, no como la tele, que tiene que hacer campaña global para todo el mundo, porque no hay desconexiones. En cambio, la radio, al ser emisoras locales, en sus desconexiones, las campañas de publicidad, tú puedes decir que la pescadilla está a 3 euros el kilo en Orense y a 4 euros el kilo, por las circunstancias que sean, en La Coruña. Eso significa, ¿eso qué es? La gran capacidad de segmentación que tiene. También segmentación incluso por temas, ¿no? Hay radio deportiva, hay radio informativa, hay radio musical, que trasciende a la tele. O sea, si tú quieres buscar y encontrar la audiencia de una persona que le gusta el deporte, solo a la persona que le gusta el deporte, tú no puedes hacer una campaña de tele, porque la campaña de tele es una campaña masiva que va a muchísima gente, ¿no? Y muy cara. En cambio, la radio, como tiene tantas emisoras y de tantas temáticas, haciendo una selección de esas emisoras donde el target está en unas cuantas, pues ya llegas a casi tu 100% de tu público objetivo. Después, lo que decíamos antes, que también apuntaba Julio, la radio no morirá nunca porque todo el mundo tenemos un transistor en el bolsillo. O sea, el iPhone, el móvil que tenemos aquí, esto es el transistor del presente y seguramente del futuro. O sea, incluso los hábitos de escucha, todo el mundo decía, bueno, es que ahora la escucha, que el transistor, que lo tenías en casa. No. Los hábitos de escucha, aunque sea en este transistor que os acabo de enseñar, siguen siendo los mismos. O sea, pues el coche, en casa, en la oficina. Con lo cual, cuando hace años decíamos que si la radio digital venía, que entonces la radio que moría porque venía internet y venía lo digital, y no, eso nada. De hecho, ha crecido la audiencia. La audiencia ha crecido. Después, desde un punto de vista, como medio de comunicación, la credibilidad y la fidelidad. Vamos a ver. O sea, es mucho más creíble, como vosotros imagináis y sabéis perfectamente, lo que diga el conductor de un programa de Radio Galega o de la cadena SER, o lo de la COPE, lo que diga Herrera en la COPE, lo que diga Pepa Bueno en la cadena SER. La credibilidad es mucho mayor, además está estudiado, ¿no? Es el medio con mayor credibilidad. O sea, porque tenemos los nuevos estos que vienen pisando fuerte, los medios digitales, Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, que vienen pisando fuerte desde un punto de vista cuantitativo, porque desde un punto de vista cualitativo la credibilidad está por los suelos. O sea, el último informe que hay de credibilidad a nivel europeo, con todos los respetos a los medios de comunicación, Twitter, la credibilidad es ínfima. Porque ¿qué hace Twitter? Twitter simplemente da un titular, ¿no? Entonces la gente, el espectador o la audiencia, se queda con ese titular y no profundiza. ¿Qué pasa con la radio? La radio, aparte de titular, examina el titular, destroza el titular, lo retuerce, incluso lo comparte con tertulianos, entrevistas,
profesionales, con lo cual la radio, el oyente sabe que lo que dice su emisora va a misa, por así decirlo, ¿no? Y otra cosa, la fidelidad, porque todos sabemos que sí, vale, zapeamos un poco, estoy de acuerdo, pero yo más de formación profesional, lógicamente, ¿no? Pero los que escuchamos, yo qué sé, Carlos Alsina por las mañanas, lo escuchamos todos los días. Todos los días. Que después puedo escuchar un poco a Herrera y un poco en fin, Pepa Bueno, vale, muy bien. Pero la fidelidad con el conductor del programa es algo básico en la radio, a diferencia del resto de medios. Porque la tele, bueno, telediario, más o menos, incluso zapeas un día uno, o por la mañana haces uno, y por la tarde haces otro, ¿no? Pero la radio, una de las grandes ventajas, también publicitarias de la radio, es que sabemos que los que han escuchado la radio, el programa de Alsina, el lunes, lo vuelve a escuchar el miércoles. Con lo cual, esa publicidad, sabes que va a llegar a esa audiencia, gracias a esa fidelidad. Desde un punto de vista de precio, por así decirlo, ¿no? De tarifa, ¿no? Pues es bastante asequible comparado con tele y con digital y con otros medios, ¿no? Es bastante asequible, con lo cual, ¿qué nos da la radio de un punto de vista publicitario? Frecuencia, a un precio muy razonable. O sea, con una campaña, frecuencia es las veces que se repite la cuña, ¿no? Yo qué sé, los que vivimos en Madrid, los Fernández, son muy amables. ¿Quién no conoce, quién no sabe que los Fernández son muy amables? Todo el mundo sabe que los Fernández son muy amables. ¿Eso que se debe? A la frecuencia, que es muy importante en la radio. Entonces, evidentemente, la tele es el medio de masas, pero la radio refuerza. De hecho, los directores de marketing en general siempre suelen comentar que la radio es el medio que mejor refuerza una campaña potente de tele, ¿no? Porque, por eso que os digo de la frecuencia y coste, porque la tele, todos sabemos que es de un alto precio, ¿no? En cambio, tú haces una campaña de tele potente durante una semana y después, 3 semanas después, continúas en radio dando mucha frecuencia a ese spot, evidentemente el consumidor al final se te queda grabada. Los Fernández son muy amables, por así decirlo, ¿no? Entonces, digamos que la radio son todo ventajas, sobre todo, no solo el tema nacional, sino el tema local, porque hoy día para hacer campañas, imaginaros, ya no solo en el sector de distribución, el sector de automoción. Si tú quieres el sector de automoción, la red Ford de concesionarios de Andalucía, por ejemplo, pues no podría utilizar la Telecinco, porque no tiene desconexión para Andalucía. Con lo cual, la radio, provincia por provincia, pueblo por pueblo, población por población, va a llegar a su público objetivo gracias a la radio. Después, hablando del panorama de la radio, vamos a ver, desde el punto de vista de la inversión, ¿qué ha sucedido con la pandemia? Evidentemente la pandemia ha sido tremendo para todos los sectores, ¿no? Pero, pues si en algunos medios, imaginaros exterior o cine, lo que ha caído, la inversión publicitaria en cine, en radio ha caído alrededor de un 20-22% con respecto al año anterior, cosa que, por ejemplo, en prensa ha caído una burrada. En lo que os decía antes, exterior, cine, o sea, fue dramático. También ha caído, lógicamente, en televisión, porque aunque el consumo de televisión haya crecido mucho, igual que la radio ha crecido el consumo, es que no se podía viajar, no se podía consumir, porque muchas veces dirá gente, ¿cómo es posible que haya caído la inversión? Si hubo mucho más consumidor de radio y de tele. Es igual, pero es que no tenías dónde consumir.
consumir. Entonces, si la radio en el 2019 rondó una inversión más o menos de unos 500 millones de euros a nivel nacional, en el 2020 pues cayó a unos 380 millones, que es tremenda la caída, ¿no? Es una caída muy fuerte. Pero sigue ahí muy viva y creciendo en audiencia. El panorama de la radio, vamos a ver, el panorama de la radio, hay 4 grupos, como grupos, ¿no? Está el grupo Prisa, que es el primero, está el grupo COPE, A3 Media y el grupo de Radio Nacional. ¿Vale? El grupo Prisa es el primero porque tiene, evidentemente, la cadena SER, tiene la cadena Dial, los 40 principales y Radio Le, como grupo. Ese es el grupo Prisa. O sea, la cadena SER como radio convencional y las musicales muy potentes, como son sobre todo los 40 principales. El segundo grupo en España, con bastante diferencias, después veremos algún dato que otro, es el grupo COPE. El grupo COPE tiene lo que es la cadena COPE, que evidentemente desde la entrada de Carlos Herrera hace 2 o 3 años, pues hubo un crecimiento en la audiencia importante, intentando pisar los talones a la cadena SER, pero por lo que sea, no solo por el tema de programación, sino también por el tema de emisoras, porque el grupo Prisa, la cadena SER tiene más emisoras que la cadena COPE, con lo cual, lógicamente, tiene más audiencia, ¿no? O la posibilidad, por lo menos, de tener más audiencia. Después está A3 Media, que tiene Onda Cero, Onda Melodía y Europa FM como radios temáticas musicales. Y después está lo que es el grupo Radio Nacional de España, que es Radio Nacional, Radio 3, Radio Clásica y la famosa Radio 5, que todos conocéis. Eso como grupos. Audiencias de emisoras. Audiencias de emisoras individuales, sin ser grupo. En lo que son generalistas, la primera es la cadena SER, que sigue siendo líder desde hace, ya ni recuerdo cuándo, yo creo que ya nació casi líder en los años 60, con más de 4.300.000 oyentes diarios. Después está la cadena COPE, que tiene 3.200.000 oyentes más o menos, que sí ha crecido mucho con la entrada de Carlos Herrera, por eso sí que los conductores de los programas en la radio es mucho más importante que en cualquier otro medio. O sea, tú mañana cambias, con todos mis respetos, a Matías Prats en el tirado de fin de semana, no cae la audiencia. Vamos, estoy casi convencido que la audiencia puede variar, 5 o 10%, ¿no? En cambio, tú mañana sacas de la ecuación a Carlos Herrera de la cadena COPE y la audiencia se vería muy afectada. ¿Por qué? Por lo que comentábamos antes Julio y yo, por la fortaleza tan grande que tiene la radio en este país y sigue teniendo. O sea que la línea, por así decirlo, editorial o lo potente que es un conductor de programa de radio, ahí está reflejado, ¿no? En las audiencias. Es mucho más potente que en cualquier otro medio. Después está Onda Cero, que la tercera, que, bueno, 1.800.000 oyentes, que ha caído cuando se fue. De hecho, se fue Carlos Herrera de Onda Cero y cayó, pues, sustancialmente. Para que veáis otra vez la fortaleza que tiene este medio, ¿no? Este medio de comunicación y soporte publicitario. Después está la Radio Nacional, que, por desgracia para todos, porque es de todos nosotros, Radio Nacional, ha caído 1 millón de oyentes en la última época de la presidencia de, no recuerdo ya el nombre, de los últimos 2 años,
ha caído, tanto Televisión Española como Radio Nacional, ha caído muchísimo. Es una pena, pero ha caído. Después está, fijaros, de quinta de España está RAC1. O sea, una radio que solo se escucha que es el Grupo Godó, que solo se escucha en Cataluña. Pero, fijaros qué potencia tiene, ¿no? de audiencia, que es la cuarta, quinta en audiencia de España. Después está otra catalana, que es Cataluña Radio, que están ahí más o menos a la par con RAC1, del Grupo Godó. Después está Es Radio, que sí es cierto que Radio es de las... me parece que son 15 años lo que tiene Radio de vida, 15 años, con lo cual, bueno, está en más de 600.000 oyentes, o sea, bienvenido al panorama, ¿no? Empezó con una audiencia muy discreta y ha llegado a pasar de 600.000 oyentes, con muy pocas emisoras, también es cierto, porque Radio tiene muy pocas emisoras y llegar a más de 600.000 oyentes es todo un reto y un éxito, ¿no? Después está Radio Galega. Fijaros, el panorama nacional, de octava está Radio Galega, con más de 200.000 oyentes. Claro, ¿qué ventaja tienen las públicas? Las públicas tienen la ventaja de la cobertura, que tienen cobertura total, porque las radios, las emisoras de radio, al ser concesiones administrativas, autonómicas y municipales, tienes una cobertura concreta. Te dan en Carballiño, te conceden una licencia de municipal de radio, te dan una cobertura limitada. No puedes llegar hasta La Cañiza con la potencia. Con lo cual, es una competencia desleal, entre comillas, porque ellos, las cadenas públicas, Cataluña Radio, Canal Sur Radio, Radio Galega, tienen cobertura total. Tú vas desde cualquier sitio de Galicia, desde el Ferrol hasta Orense, y llegas casi hasta Benavente y sigues con la Radio Galega en el coche, escuchándola. Cosa que el resto de emisoras, como observáis, se van perdiendo, porque no compiten en igualdad de cobertura, ¿no? Y después está, bueno, Canal Sur y Radio Euskadi. O sea, es cierto que el panorama autonómico también radiofónico es potente en este país. O sea, por eso os decía al principio de la charla que la radio está muy apegada a la tierra. Está muy apegada a la tierra. O sea, aquí se puede observar, ¿no? Donde la Radio Galega, Canal Sur, las catalanas y Radio Euskadi, es que tiene mucha audiencia porque la gente quiere escuchar, por eso larga vida la radio, porque quiere escuchar lo que ocurre a su alrededor. Muchas veces, estoy seguro que hacemos una encuesta en Galicia, que de quién, a ver si alguien conoce al ministro el nombre del ministro de Cultura de la Nación, de España, y quién conoce al consejero de Cultura de Galicia. Seguro que mucha más gente va a contestar que conoce al consejero de Cultura. Mucha más. Pasa que aquí en Madrid nos perdemos un poco, como que todo es... toda esta inflamación política, por así decirlo, se traslada al resto. No. Cuidado, ojo, que en Cataluña ocurre lo mismo. La gente conoce más a los consejeros o conselleros, como se llamen allí, y lo mismo ocurre en Andalucía, lo mismo ocurre por la diversidad propia de nuestro país, de nuestra nación, ¿no? Con lo cual, insisto, la radio profundizo en que es un fenómeno muy local y la gente, la audiencia quiere saber, conocer lo que ocurre en el Ayuntamiento de Berín, el Ayuntamiento de Carballiño, el Ayuntamiento de Ribadavia. Es así, mucho más de lo que aquí nos imaginamos que ocurre, que es la realidad, ¿no? Después, emisoras temáticas, o sea, las que son muy potentes, hasta el anterior EGM, que es el Estudio General de Medios,
que se realiza cada 3 meses en España para conocer las audiencias de radio, se escuchaban más las cadenas musicales y temáticas que la radio convencional, curiosamente. ¿Por qué? Porque es que hay mucho público, como decía Julio también, por eso le cederé el testigo cuando me jubile, cuando decía Julio, es que los jóvenes se están viniendo, por suerte, a la radio. Y una forma de enganchar al joven a la radio es a través de la música. Entonces, a través de la música se están pasando, los pasamos, por así decirlo, los movemos a la radio convencional. Primero, porque les gusta, segundo, porque es cómodo, que tiene el transistor aquí, y tercero, porque están muy bien formados y cada vez aprecian más la credibilidad del medio, ¿no? Del medio radio, ¿no? Entonces, los jóvenes, fijaros, es que los 40 principales tiene casi 3 millones de oyentes diarios. Solo los 40 principales. Pero detrás está Dial, que es una cadena musical muy orientada, es música española, básicamente música española, básicamente es música española, tiene más de 1,5 millones de oyentes, y es del grupo Prisa también. Pero la segunda es Cadena 100, que es del grupo COPE, con 1.600.000 oyentes. O sea, incluso Radio Marca, tengo por aquí anotado, que después os pasa la presentación, tiene más de 400.000 oyentes. O sea, Radio Marca, que es solo deporte. Esto no ocurre en ningún otro medio. No, es que no ocurre en ningún otro medio. Con lo cual, ¿qué significa esto? Que no solo de radio convencional vive el hombre, por así decirlo, ¿no? Sino que la música, o sea, si hay 23 millones de oyentes de radio todos los días en este país, la mitad, más de 11 millones de oyentes escuchan radio temática. Incluyo también, pues, Intereconomía y algunas capitales radio, algunas radios de carácter económico también, ¿no? No solo musical. Pero, para acabar el panorama de la radio, en España hay más de 2.500 emisoras. Hay más de 2.500 emisoras. Pues ya os dije al principio que las cadenas de radio la forman muchas emisoras que se conectan, pues Radio Ser Orense, Ser Lugo, Ser Rivadavia, se conectan durante unas horas para dar una programación común. El resto es local. Con lo cual, primero eso, y después que hay más allá de cadena Ser, COPE, Onda Cero y Radio Nacional. O sea, tenemos Kiss FM, Top, Flash FM, que es una cadena musical que hay en Cataluña muy potente, donde, claro, nosotros como expertos en radio tenemos que utilizarlas, porque si planificamos campañas en Cataluña y no planificamos Flash FM, estamos despreciando esa audiencia. ¿Me entendéis? Quiero decir, porque sabemos que esa audiencia es tan fiel que todos los días escucha Flash. Si nuestras campañas publicitarias no incluimos la mayor parte de los grupos más importantes, no solo de los 4 primeros, sino del resto también, estamos, como yo siempre digo yo, despreciando, entre comillas, esa audiencia. O sea, a esa audiencia, incluso Radio Voz en Galicia tiene un potencial importante. Si dejamos fuera de nuestros planes de medios a Radio Voz, esos oyentes de Radio Voz no sabrán que la pescadilla de Gadis, cuesta, yo qué sé, en fin, 3 euros el kilo. No, cuanto más emisoras cojamos, mucho mejor. Evidentemente todo depende de los presupuestos, ¿no? Siempre hay que priorizar. Pero no se puede dejar fuera a nadie. No es como la tele, que con 2 grupos casi oligopolios captan el 90% de la audiencia. No, aquí en Taller de Radio se hace un trabajo muy complejo porque tenemos que
seleccionar muchísimas emisoras para poder llegar al público objetivo que el anunciante nos demanda, ¿no? Es un trabajo complejo. Por eso no hay demasiadas, decía Julio al principio que somos la primera. Sí, somos la primera, sí es cierto. No, operamos algunas, bastantes en España, pero operan más en televisión, en prensa, porque la radio es muy compleja, es muy compleja. Primero de conocer, porque tenemos que conocerlas todas, o casi todas, después conocer su cobertura, hasta dónde llega, su cobertura geográfica, su temática, y después conocer su programación para poder afinar muy bien lo que el anunciante nos demanda. Con lo cual, Taller de Radio, pues en esto facilitamos, ¿verdad? Que facilitamos mucho a anunciantes y agencias el poder optimizar muy bien las campañas, porque es complejo, porque la mayor parte de la gente, incluida la gente de mi sector, se cree que en España solo hay COPE, Onda Cero y Cadena SER. No, si seleccionamos solo eso, dejamos a más de la mitad de la población sin escuchar, sin saber que el Volkswagen Tiguan baja el IVA del 23% al 0%. Y para acabar, no me voy a enrollar mucho más, porque si no, pues ya estaba hablando de radio aquí. Galicia. Fijaros Galicia, ¿no? Galicia, la primera cadena de radio que con más escucha en Galicia es la cadena SER. Con más de 250.000 oyentes. La segunda es Radio Galega. Fijaros, Radio Galega. O sea, fijaos, si la gente quiere saber de su tierra, ¿no? De lo suyo, que la segunda en audiencia en Galicia, la segunda cadena, es Radio Galega. O sea, por encima de la COPE, por encima de Onda Cero, por encima de radio, por supuesto, de Dial. O sea, cosas quiero decir que la radio, insisto, seguirá siempre muy viva porque el apego a lo que ocurra a nuestro alrededor es más importante, sigue siendo más importante que lo que ocurra pues, mucho más allá, ¿no? En Madrid o en los parlamentos y todas estas cosas, ¿no? O sea, la gente quiere saber lo que ocurre a su alrededor. Por eso, cuando hablé con Isabel, dije, es cierto, vamos a poner las audiencias de Galicia, porque es básico que sepáis, por lo menos, que nos dé que pensar, ¿no? El por qué, ¿no? O sea, primero, vale, la cadena SER, porque es una emisora tradicional de toda la vida de este país, y segundo, que tiene muchas emisoras. En Galicia tiene muchas emisoras, tiene mucha cobertura. Pero, fijaros que la Radio Galega, con más de 200.000 oyentes diarios, que cuando nació Radio Galega, yo me acuerdo, algunos de los que estáis ahí, seguro que también, decían, bueno, ¿esto qué es? ¿No? Es una cosa como para aquí, ¿no? Pues fijaros, o sea, está a punto de dar está a punto de dar el famoso sorpaso, que está de moda, la palabra sorpaso, a la mismísima cadena SER. O sea, que es un poco como reflexión, ¿no? Y para acabar, hombre, la radio online, sí, vale, bien. Sabemos que la radio online que cada vez se escucha más, ¿sí? Cada vez utilizamos menos el transistor. También sabemos que hay una franja de... Curiosamente, sí, no, curioso no, pero bueno, las mujeres escuchan más radio online que el transistor, por ejemplo, que radio off. Es curioso, sí. Bueno, no sé por qué, pero bueno, coincide, ¿no? Y donde más las 5 comunidades autónomas o regiones donde más se escucha, pues es en primero Madrid, después Andalucía, Cataluña, Valencia y quinta Galicia. Curiosamente, fijaros, ¿no? Donde dice que Galicia es una zona muy rural, tal, una zona muy rural, pero muy actualizada, muy formada, y muy en los tiempos que corren.
porque siendo, no sé, el número de habitantes de Comunidad de España, no sé en qué punto estamos, pero porcentualmente, fijaros, ¿no? O sea, es la quinta comunidad autónoma de España donde más se consume radio online, o sea, donde estamos más, no digo avanzados, pero sí actualizados, sí avanzados y formados, ¿no? O sea, que estamos a la vanguardia, por lo menos en lo que a radio, en muchas otras cosas, por supuesto, pero en lo que a mí me toca, ¿no? O sea, nos toca en esta charla es que estamos muy a la vanguardia de lo que sucede en la radio en este país, ¿no? Los momentos de escucha de la radio online, pues mira, son los mismos que en la radio offline, ¿no? O sea, la radio online se sigue escuchando en el coche. También es cierto, cada vez, como sabéis, los coches nuevos ya vienen con la instalación de radio digital, ¿no? De radio online, ¿no? Con lo cual, por ejemplo, en Estados Unidos ya hace muchos años que los coches, que hay un acuerdo entre la industria de automoción con los medios de comunicación y ya viene instalada, con lo cual en Estados Unidos es que no es comparable, evidentemente, con Europa, ¿eh? No es comparable, ¿no? La tecnología allí va en otra dimensión, ¿no? Pero los coches ya instalan desde hace muchísimos años la radio online, con lo cual tú sales de Orense escuchando Onda Cero y llegas a Almería escuchando esa emisora. Es una de las grandes ventajas. Yo los fines de semana me paso el fin de semana escuchando Radio Galega, la desconexión de Orense. Fijaros. O sea, tengo esa ventaja. Es que es una gran ventaja. Que yo aquí en Madrid escucho todos los fines de semana, por la semana no, porque ya tengo conectado mi Onda Cero, mi COPE, mi SER, tal. Pero los fines de semana tengo la ventaja de saber qué ocurre en mi tierra, ¿eh? Desde aquí, desde Madrid. Eso es una súper ventaja, ¿eh? Y esto nos lo da pues la radio online, ¿no? Y los coches cada vez hay más agregadores, bueno, el CarPlay famoso, que te conectas, que os voy a contar, ¿no? Que no sepáis. Se sigue escuchando muchísimo haciendo ejercicio, ahora que no deja salir solo para correr y poco más, pues cuánta gente vemos con los cascos corriendo, escucha la radio. Tiene otra ventaja, estás trabajando, tienes el ordenador, tienes la emisora, quiero decir, la radio, insisto, vivirá mucho, larga vida la radio, ¿no? Tipología de clientes de oyentes, perdón, bueno, básicamente, hombre, las franjas de edad son, ya os dije, pues más mujer que hombre, y las edades pues entre 35 y 55 años, un poco va por ahí la tipología, ¿no? Después hay más dispositivos que hay, sí, aparte del móvil, pues los famosos Alexa, Alexa, ponme Radio Galega Ourense, vale, Alexa te lo da. Quiero decir, cada vez hay más agregadores, por así decirlo, ¿no? Y los podcasts, y para acabar un poco, pues los podcasts cada vez tienen más audiencia, es cierto, ¿no? Porque, bueno, si no tienes tiempo para escuchar un programa, aunque realmente la radio es vivir al momento, ¿no? Es la noticia al momento, pero bueno, si quieres escuchar el comentario, la editorial de la mañana de Jiménez Los Santos, o de Carlos Herrera, o de Carlos Alsina, o de Ángeles Barceló, pues lo puedes escuchar gracias a todo esto, pues a la noche, antes de acostarte, o un programa que te entretenga, lo puedes escuchar más tarde, un programa de economía, es decir, y va a más, seamos realistas, va a más. De momento, desde un punto de vista publicitario, bueno, las inversiones son muy cortas, por no decir cortísimas, pero
porque los anunciantes siguen apostando por la FM, ¿no? La radio FM, pero seamos realistas, va más, lo veremos no inmediatamente, pero poco a poco ya leemos y escuchamos los famosos podcasts, ¿no? Incluso si tienes un viaje, pues te apetece escuchar un programa temático, pues ya en el coche mismo es que lo puedes escuchar. Con lo cual, bueno, eso le viene bien a la radio, seamos realistas. Y para acabar, lo que están buscando es un poco también los famosos muros de pago, ¿no? Que hay en la prensa digital, ¿no? Los muros de pago, por ejemplo, Spotify, ¿vale? Spotify, que es el que primero ha empezado y el que más pita, por así decirlo, ¿no? Después está Amazon, Amazon Music, que bueno, que poco a poco la gente se suscribe porque no escuchas publicidad, vas en tu viaje, escuchando todo música. Después está Netflix, pero bueno, de la audiencia, pues, ¿cuánto habrá de pago? Pues en Netflix creo que es un 8% de toda la audiencia, un 9%, un 10%. El resto, pues, de momento no hay cultura de pago por escuchar música y por leer noticias, aunque por leer noticias cada vez hay más. De hecho, el país tiene 100.000, ya ha llegado a 100.000 suscriptores, porque claro, estás leyendo una noticia y en fin, y lees 3 líneas y no puedes continuar, ¿no? O sea, esa es un poco la tendencia, ¿no? O sea, la tendencia. En radio también empieza esa tendencia, pero yo creo, desde mi punto de vista, que no va a ser tan rápida como la prensa, ¿no? Como la prensa. En fin, oye, pues larga vida a la radio. Espero que, bueno, os haya ilustrado un poco, que hemos aprendido un poco más de lo que son las cadenas de radio, las, entre comillas, cadenas de radio, porque no, en fin, no son propias. La cadena SER, no todas las emisoras de la cadena SER son de la cadena SER, sino que son de personas individuales que, insisto, se unen entre todas para dar una programación en común. Pero bueno, insisto, espero que bueno, os hayáis entretenido y que hemos aprendido un poquito más de lo que es la radio en España. Y haremos una segunda charla cuando Isabel me lo pida para profundizar en otras cosas con muchísimo gusto. Y muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias, Oscar. La duda que podáis tener, Julio y yo la contestamos. Bueno, yo... A ver, yo de esto, como no entiendo nada, solo trato de aplicar lo que a mí me parece la vida, ¿no? Y el sentido común. Y en esa línea tengo alguna cosa en la cabeza que con tu charla se me ha ido viniendo a la cabeza, ¿no? Y si digo una tontería, pues oye, pues trátamela con el máximo cariño. No me llames burro, pero dime, te has equivocado, tío. Por supuesto, por supuesto. Mira, yo pienso, a ver, como hablábamos al principio, a mí se me sugiere mucho que la radio, a diferencia de la televisión y otros medios visuales, puede ir en el bolsillo. Es decir, tú puedes ir a donde vayas y puedes ir escuchando, pero no puedes ir mirando. Lo cual le da una ventaja competitiva en muchos momentos de la vida. Porque llevas tu teléfono en el bolsillo y vas oyendo la radio, porque hay muchas apps hoy en día que te permiten elegir la cadena de radio que quieras y la vas escuchando pues con toda tranquilidad. También las hay de televisión, pero claro, si vas por la calle con el teléfono en la mano viendo la televisión, lo más probable es que te pegues contra una farola, ya no te digo. Pues es un riesgo. Entonces, esa es una cosa que se me sugiere. Pero con el tema de los podcasts, que ya hablamos al principio, que es un poco, si dijéramos, una especie de radio enlatada para cosas que pueden ser muy interesantes, a mí se me viene a la cabeza algo que tiene que ver con Galicia, los gallegos por el mundo, las asociaciones gallegas y la radio enlatada. O sea, nosotros miramos y nos relacionamos en nuestra asociación
con todas las asociaciones gallegas por el mundo, ¿no? Entre ellas, pues todas las latinoamericanas, que son pues bastantes, ¿no? Y claro, vamos de norte a sur y nos encontramos con diferencias pues que van entre 4 horas y 7 horas o 8 horas. Entonces, claro, oír la radio, o sea, un gallego en Miami, un gallego en México, un gallego en Perú, un gallego en la República Dominicana o en Argentina o en Uruguay no tienen los mismos horarios. Por tanto, intentar oír la radio online es muy complicado, porque si quieres oír lo que tú quieres oír, claro, pues tienes que ponerte unas horas que no son las tuyas, normalmente. En consecuencia, ahí la radio enlatada, los podcasts bien elegidos de aquellos temas clave, son muy importantes, o de aquellas noticias importantes que a un gallego le pueden importar mucho cuando está por el mundo y que, sin embargo, termina enterándose pues por las noches o al día siguiente o 3 días después, podría tener un mecanismo de recepción mucho más importante. Y esto no quiere decir que no sea posible hoy en día, que lo es. Lo que quiere decir es que en muchos casos no se conoce. Y yo creo que hay algún mecanismo de comunicación o de trabajo conjunto entre las asociaciones gallegas, como nosotros y otras, y las emisoras de radio, podría ser, me parece a mí, igual es una bobada, pero podría ser algo importante para hacer llegar a toda esa importantísima red de gallegos por el mundo, que es tremenda, mucho más de lo que nos imaginamos, aquellas cosas que más les pueden interesar en cada momento y a la hora que a ellos les puede interesar. Y eso obviamente puede ir acompañado de la publicidad correspondiente y por tanto de aquellos mecanismos, porque al final es gente que está conectada con Galicia, que vienen periódicamente a Galicia, que cuando vienen consumen en Galicia y consumen bastante. Entonces a mí me parece que eso podría ser un tema interesante y no sé qué opinas tú, a lo mejor es inviable, a lo mejor es una tontería, no. Ya está hecho, no sé. No es ninguna tontería. Se puede hacer, incluso deberíamos hacerlo. No es que se pueda hacer, es que deberíamos hacerlo. ¿Y por qué porque no además hay que pensarlo, porque además, ya te digo, el coste no es nada. O sea, claro. Nada es nada. Nada. O sea, necesitas el que está del otro lado y nosotros lo tenemos. Claro. Necesitas el que produce y eso lo tienes tú. Claro. Y no hacemos algo conjunto y lo lanzamos a nivel global. Es que vamos a dar una vuelta al tema porque es interesante. Hacer algún programa o incluso hacer resúmenes de programas para que lo que ocurre en Galicia, ¿no? Por ejemplo, o sea, lo que sea. Hacer un podcast semanal o mensual o como queramos periódicamente, lo que queramos hacer, y que ellos se lo puedan bajar instantáneamente en su aparato en el momento en que ellos puedan. Oye, como si fuera el YouTube de la radio. Como un YouTube de la radio, ¿no? Efectivamente. Es que es exactamente igual. En cualquier momento, de noche, cuando esté el día. Oye, vamos a ver qué nos dice Egama sobre lo que ha ocurrido en Galicia con la pandemia, cómo van las vacunaciones o cómo va la propia Egama, asociados, cómo va. O sea, infinidad de cosas. Lo podemos hacer una periodicidad que ya nos pondremos de acuerdo, pero sin ningún tipo de duda. Incluso, ya te digo, se puede hacer mejor eso que una emisora, pues se puede hacer una emisora digital, que tampoco tiene coste bajísimo, que ellos la escuchan allí. Radio Aegama, Radio Aegama, que podemos hacer algún programa, dejarlo grabados y en cualquier momento es entrar en la app, Aegama Radio, y Aegama Radio pues te va a dar un resumen de noticias de la semana del 8 al 15 de mayo. Lo que ha ocurrido, lo más importante, incluso con el deporte, con la cultura, con la economía. O sea, eso, Julio, tenemos que hablar porque es muy, muy interesante esa aportación. Ya te digo, tanto haciendo como una radio, como una emisora digital, evidentemente, que no tiene coste. La emisora digital no tiene coste. Y la puede escuchar quien sea, todo el mundo. O
vía podcast, sí, me parece, es que no existe. O sea, de cara a Galicia no existe, no, está por explorar. Me parece, vamos, cojo el guante y nos ponemos con ello a la vuelta de... Iba a decir vacaciones, pero miento, porque no hay vacaciones. No, justo las vacaciones son un momento estupendo para pensar, porque vamos a estar más aburridos que monas. Pues claro, ya verás. En vez de ver series en Netflix, nos ponemos a pensar. Claro, y esto tiene su viceversa, porque luego, en conexión con las AEGAs que hay por el mundo, se puede hacer también una recolección de noticias en podcast de lo que ocurre pues, en cada uno de los países de Latinoamérica y trasladarlas hacia aquí para que ¿sabes? Para que los gallegos en España, en Galicia, también estén enterados de lo que está pasando en los distintos países del mundo. Sandra, buenas tardes, bienvenida. Está silenciada, tienes el micrófono apagado, Sandra. Tienes el micro apagado. Sandra es la presidenta de los gallegos en Uruguay. Anda, Sandra, ¿qué tal? Muchísimas gracias, un placer poder participar, aunque sea un ratito, porque tengo 14:30 una audiencia judicial y voy en camino, pero los voy a estar escuchando muy atentamente. Felicitaciones por la charla. Muchísimas gracias para ti por acudir. Que estábamos hablando un poco además de las asociaciones que estáis al otro lado, ¿no? Intentar hacer algo a través de las ondas, ¿no? Para conectarnos. Muy buena idea, muy buena idea. Una idea buenísima y no difícil de acometer, ¿eh? No difícil de acometer. Y además, como decíamos, puede ser bidireccional, es decir, puede haber información de allí para aquí, de aquí para allí, y montar algo que sea útil a todos los gallegos por el mundo. Claro, nos puede unir aún más, Sandra. Con lo cual, en breve tenemos EGAMA Radio... Radio EGAMA. Pero vamos. Esto es el principio muy bien. Felicito la idea y a seguir adelante, y los voy a seguir escuchando, pero sin cámara porque voy a estar manejando, ¿sí? Muy bien. Oye, encantado y un placer. Igualmente, encantado soy yo. Adiós. Gracias, Sandra. Bueno, yo quiero hacer una pregunta. Fácil. Venga. Una pregunta a la que me vas a decir que es complicado contestar, pero que creo que es interesante. ¿Cuáles son los costes medios de campañas de radio? Porque a ver. Es difícil contestar, porque me vas a decir, depende de la audiencia, de la zona, del producto, pero... Bueno, mira, te voy a decir, por ejemplo, más o menos de memoria, la tarifa del programa más caro, por así decirlo, de la radio, que es el de Àngels Barceló, es que la cadena SER por la mañana, el prime time de la radio, ¿no? Que es por la mañana pronto, ¿no? Hasta las 10 de la mañana, pues 20 segundos, yo creo que está alrededor de 12.000, 13.000 euros. Esa es un poco la tarifa. Pero también es cierto que al margen de... Eso como tarifa, quiero decir, que después ya se puede comparar de otra forma, ¿no? O sea, hay libre mercado, con lo cual se puede hacer, se puede comparar de otra forma, ¿no? Esa tarifa. Pero decirte que hay emisoras locales que tienen tarifas, o sea, nosotros compramos cuñas a 12.000 euros o a 15.000 euros, pero también compramos de 3 euros y de 10 euros y de 15 euros. La radio local, eso va todo en función de la audiencia, ¿no? El CTM, que se llama el coste por 1.000, ¿no? Si nosotros facturamos, nosotros hacemos al año unas 40.000, más de 40.000 órdenes de radio. Órdenes, ¿eh? Más de 40.000. Y facturamos, bueno, pues cerca de 30 millones de euros de radio, pues divide. Pues a 1.000 euros la orden, más o menos. Eso es un poco la media, ¿no? Pero una orden de radio significa una campaña entera, quiero decir. No sé si te contesté. Sí,
Bueno, el coste por 1000 se llama, por 1000 oyentes, claro. ¿Entiendes? Entonces va más o menos alineado. Cuanto más número de oyentes tenga, lógicamente la tarifa es mayor, ¿no? Sí, pero es decir, con esto, que la radio es tan compleja que nosotros tenemos que ordenar y comprar, o sea, contratar y comprar campañas no solo de cuñas de 12.000 euros, no. También en Radio Voz, que tiene poca audiencia, pero que tiene audiencia y hay que ir a ellos. Hay y a lo que mejor estar la ahí. cuña pues son, efectivamente, 80 euros, 90 euros. O sea, todo va en función de Eso demuestra que al final la radio es muy asequible a nivel publicidad. La radio es asequible, es muy asequible. O sea, es muy rentable. Además, te digo una cosa, todos los anunciantes de respuesta directa, todos, Línea Directa Aseguradora, los ING Direct, todos los que tienen un número de teléfono, que se puede llamar de respuesta directa, que tienen un número de teléfono a quien llamar para contratar o pedir, en fin, condiciones o temas comerciales, todos están en la radio. Todo. Securitas Direct. ¿Por qué? Porque saben que funciona. Claro. Todos saben que funciona. Si no, no estarían en la radio. Porque tú date cuenta que Securitas Direct, por ejemplo, no tiene el mismo teléfono para todas las cadenas de radio. No. Un teléfono diferente según a qué cadena de radio pone la publicidad. Para saber ellos... Claro. ¿Desde dónde le llaman? Le llaman de COPES, le llaman de... ¿Tú me entiendes? Y ellos evalúan ellos mismos, nosotros le ayudamos también, y ellos evalúan dónde está su público objetivo, porque es de respuesta directa. Y esa es la clave de la radio. Donde están los anunciantes de respuesta directa es que es el medio que funciona. Olvídate. Esa es la clave. Y la ventaja es que están todos, pero todos, cuando digo todos, es todos, en la radio. Eso es que la radio para ellos es fundamental. Sí, por supuesto. A los que estáis asistiendo podéis hacer preguntas, también. Pero más fácil es que la de Isabel, ¿eh? Bueno, pero yo siempre estoy ahí para meter un poquito la dificultad. Óscar, antes de nada, saludarte, es un placer. Yo soy de Galicia, como tú, llevo más de 25 años en radio. ¡Anda! Aunque más de 25 años en radio. Joder. He firmado muchas órdenes de publicidad contigo, muchas. ¡Ostras! ¿Dónde estás? Muchas. Estoy en Santiago de Compostela, pero he dirigido los departamentos y emisoras de radio de COPE, Onda Cero, Radio Voz, bueno, Radio Líder, Radio Líder, sí. De Galicia estuve en televisión, bueno, pero sobre todo la radio. Mi pasión es la radio. Yo la como radio la adoro, ¿no? Sí. La adoro. Entonces, ahora hace la propia, ¿no? Ajá. Pero la radio es lo que tú dices. La radio, como decía la famosa canción aquella, el vídeo no acabó con la estrella de la radio, ¿no? Sí. Ni nada acabará con la radio, porque la radio es lo que tú dices, la radio nos acompaña. Sí. La radio siempre estará ahí y nos hace compañía. Puedes hacer otra cosa y nos hace compañía, cosa que ningún otro medio lo puede compaginar así, ¿no? Entonces, pero bueno, uno quería hacerte unos matices así, que eres de universidad. No, decías, por ejemplo, que la gallega le dio el sorpaso a la COPE, ¿no? Y es verdad, pero es la primera vez. Es la primera vez. Bueno, yo actualizo los datos, nada más. Sí. Es verdad. Sí, lo superó por primera vez esta vez, ¿no? Yo sorpaso. El sorpaso esta vez, sí, en este último EGM, como tú dices, que publica cada 3 meses. Sí. Por primera vez sobrepasó y es la segunda radio más escuchada. Sí. Y dio el sorpaso, ¿no? Y después, otra cosa, que ese dato también lo tenía yo,
y es la explicación de por qué en Galicia, como tú dices, que la mayoría de la gente tiene la idea de que Galicia es rural, ¿no? Pero lo que no sabe la gente es que en Galicia, y a veces cuando se habla de lo que tú dices, cuando planificas publicidad y cuando planificas medios y buscas rentabilidad, tienes que buscar los targets adecuados e intentar llegar a la mayor audiencia posible, ¿no? Y lo que no sabe la mayoría de la gente es que en Galicia el 80% de la población vive en lo que aquí llamamos el eje atlántico, que es la provincia de Pontevedra y Coruña, o sea, desde Ferrol hasta Tui, por decirlo así, el 80% de la población. Entonces, ese 80% de la población es gente joven, de ciudad, y que tiene acceso ya a las nuevas tecnologías y que accede ya a eso. Esa es la explicación, ¿no? Que quería puntualizar. ¿De qué es la quinta comunidad? Claro, o cuarta, ¿no? Claro, sí, esa es la explicación. Esa es la explicación, porque la población no está en Lugo ni en Orense, está en La Coruña y en Pontevedra, es cierto. en el eje. Eje. De ahí viene la explicación, ¿no? A mí me sorprendió positivamente, porque, de verdad, el dato, porque no sé, ya te digo, cuantitativamente no sé qué comunidad por número de habitantes en el ranking estamos en, pero no somos los quintos, está claro. En cambio, en cambio, en esto, como tú bien dices, es que somos los quintos, o sea, y quizás sea por lo que tú estás comentando, Galicia tiene 2.900.000 habitantes. No puede ser, por lo cual es sorpresivo, o sea, nos sorprende en positivo, ¿no? Que, sí, es como La Voz de Galicia, que es el sexto periódico de España. Claro, justo. Impensable, increíble. ¿No? Si lo ves a nivel nacional es impensable. Y el Faro de Vigo, poco después va, ¿eh? Pero sobre todo el fenómeno voz. ¿Sí? Con La Voz, exactamente. Y después otra cosa que quería así comentar contigo, porque para mí, o sea, eres un gran conocedor de la radio, eso sin lugar a dudas. Y otra cosa que a mí también me llama la atención, tú le diste bastante importancia, ¿no?, a las figuras en la radio, y sí es verdad que la tienen, ¿no? Tienen muchísima. O sea, yo empecé en Onda Cero cuando se creó en el año 90 y con Luis del Olmo y Julio Otero, imagínate. Sí. Y Julio Otero de aquella llegó a ser líder. Sí. Y Luis del Olmo segundo. Y peleaba de aquella con Iñaki Gabilondo de la SER. O sea, imagínate, de la SER se fue Iñaki Gabilondo y todo el mundo pensaría que la SER bajaría. Sin embargo, al final pasó por ahí el catalán, después Pepa Bueno y ahora Ángel Barceló, y ahí se mantienen de líderes, ¿no? O en la COPE se fue Federico Jiménez Los Santos, que fue el que lo llevó a muchísima audiencia, después Carlos Herrera, y siguen manteniendo en Onda Cero, ¿no? Se van moviendo, ¿no?, un poco las audiencias con tal. Y con respecto a la SER también me quedó otro dato. ¿Tú te acuerdas de que dijiste que la SER fue líder de audiencia casi desde que se creó la radio, ¿no? Y a mí me vino a la mente el famoso antenicidio. Que de aquella Antena 3 Radio era líder de audiencia en España. Sí, que se integró después en la SER. Sí, que se la vendió Luis del Olmo. Felipe González se la vendió al de Prisa, a su amigo el de Prisa, que hay una sentencia judicial de que se tenía que devolver y esa sentencia no se cumplió. Creo que es la única sentencia que en España no se cumplió. Ni el PP ni el PSOE la hizo cumplir. Porque Antena 3 tenía que devolver los postes de la radio. Pero claro, después de tantos años, ¿cómo lo haces? Ya, pero esa sentencia está sin cumplir. Es un dato de la radio increíble, ¿no? Pero es cierto, sí, se lo quedó la cadena SER, las emisoras de la 3. Claro, cuando llegó y pasó a ser líder gracias a eso. Porque te acuerdas que en Antena 3 estaba el fallecido Herrero, estaba García, estaban los líderes de aquella, que después se pasaron a la otra, pero Antena 3 era el líder de
de audiencia, y de aquella en Galicia, antes de A3 lo llevaba La Voz de Galicia. Yo no sé por qué, porque como estuve en el grupo, pues claro. por eso, ¿no? Sí, sí, no sabía. Sí, bueno, sí. Veo que tenemos a dos profesionales de la radio, ¿eh? Bueno, siempre se aprenden cosas, ¿eh? Sí. Al final, yo siempre digo, hay dos universidades. Yo estudié Ciencias Empresariales en Económicas. En el último curso me llamaron para un banco. Estuve un año, me aburrí tanto en el banco que me fui y monté una empresa con unos amigos de guías publicitarias que se hacían en Madrid. ¿Te acuerdas? Esas guías pequeñitas. Las guías, claro. Sí. Las hicimos en Santiago, yo tenía 20 años, y de ahí pasé al mundo de la publicidad. Faltaste a la publicidad. Bueno. Ya me quedé. Muy bienvenido. No sé, disculpa que os interrumpa, pero no sé si hay más preguntas. Si alguien más quiere intervenir, porque si no, os dejamos a los dos solos ahí, ¿eh? No. No quiero acaparar la... Quedamos otro día él y yo. Sí. No sé, ¿alguien tiene más preguntas que sean fáciles? Sí, o quedó todo claro o... Julio, si estás hablando no te oímos. Julio. Y si no, querido Óscar, le contestas a la gallega. Dices, por un lado ya ves y por otro, ¿qué quieres que te diga? Y ya está. Oye, yo me quedé con el tema de lo que hemos hablado, que creo que tenemos que mantener una sesión de trabajo para ver si tiene sentido llevar adelante ese proyecto, y si es así, hacerlo. Y bueno, incluso yo pienso que en la parte de vuelta, o sea, de lo que puede venir de América para España, pues hablar pues en Galicia con quien corresponda para que tenga la receptividad adecuada, ¿no? Sí. Pero bueno, gallegos hay por toda España, hay cantidad de ellos, con lo cual tanto es de ida como de vuelta. Yo creo que puede ser un tema bien bonito, ¿no? Si la verdad que me parece muy, pero muy interesante, ¿eh? Y muy factible, además. Si me permitís... Yo creo que nos ponemos manos a la obra, ¿no? Sí, Julio, cuando quieras, de verdad. Solo tienes que llamarme y... Se acaba de unir a Argentina también. Sí. Se acaba de unir Gerardo de Argentina, nuestro amigo Gerardo. De la Cámara de Comercio. Bienvenido, Augusto. Sí, también. Buenas tardes, muchas gracias. Perdón que lo tomé tarde. Muchas gracias, Isabel y Julio. Gracias a ti, Gerardo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. De todos modos, hemos grabado la sesión, y a los que hayáis llegado tarde o a los que no han podido venir y nos lo han comunicado, vamos a hacer extensivo el vídeo a todo el mundo, porque creo que ha sido una sesión muy interesante, con mucho contenido y muy buen contenido, y que bueno, pues que creo que puede ayudar a todo el mundo lo que aquí se ha hablado hoy. Muy bien. Si me permitís un inciso, Óscar y Julio, que hablabais del tema de los podcasts, ¿no?, que están de moda. De hecho, nuestro amigo César Vidal de la radio, que se fue para Miami y hace su programa de radio mediante podcast y online, ¿no? Pero yo quería comentaros del proyecto que hablabais de hacer algo a nivel gallego para poder interactuar con, por ejemplo, con Sudamérica, que es muy interesante. Yo os puedo comentar que se hizo ya algo, pero con radio de la de antes, no claro, con la de ahora. Claro, ya se hizo con Radio Voz. Con Radio Voz hacíamos un programa con Argentina, en Galicia, y también con la gallega. También se hizo algo con Sudamérica, cuando estaba de consejero de migración el amigo de Manuel Fraga. Ya se hizo algo en ese aspecto. Y es muy interesante, y sobre todo al otro lado del charco lo valoran mucho, ¿eh? Claro, y yo creo que del sistema antiguo, que tenías que adaptarte a unos horarios porque era radio en transmisión en tiempo real, ¿no?, a un sistema enlatado de tipo podcast, da la ventaja de que cada cual es un modelo YouTube para la radio, es decir, cada cual lo escucha cuando quiere y cuando puede, y a las horas que le corresponde. Entonces yo creo que, dado que la tecnología ya lo permite bien, pues si ya se está utilizando en otros campos,
pues lo podemos pensar para el ámbito gallego. Sí, sí. No, sin duda. Vamos, Julio, cuenta conmigo para esto, pero ya, cuando quieras. Pues nada, es muy factible. Pues tú, querido Óscar, vete pensando durante la Semana Santa, que tendrás tiempo. Yo también voy pensando, y todos los que estáis presentes pensad, y las ideas que se os ocurran, mandádnoslas, por favor. Mientras estamos en la terraza de nuestras casas, que no podemos estar en otro sitio, pues nos iluminaremos. Bueno, yo os dejo, pensar. Os dejo pensar y ya me comentáis. Vale. Pero pensar de aquí a después de Semana Santa. Es decir, sí. De aquí a después de Semana Santa pensando y a la vuelta de Semana Santa haciendo. Sí, a la vuelta de Semana Santa nos volvemos a hablar y a conectar y vamos a dar una vuelta seria esta Semana Santa porque sobre la marcha se me estaban ocurriendo ideas buenas y fáciles. Para Gerardo, que se ha incorporado tarde y no nos ha oído el debate en esta parte, simplemente decirte que pensamos, utilizando las nuevas tecnologías, montar un mecanismo de relación de noticias de todo tipo, pero a las horas que pueden valer para cada país, entre España y América, y entre América y España, bidireccional, ¿no? Y entonces, pues de eso es de lo que vamos a pensar un poquito e intentar poner en marcha algo utilizando la red que ya tenemos entre las AEGAs para intercomunicarnos y para hacernos llegar todo este contenido de una forma sencilla, ¿no? Y bueno, y luego cada AEGA pues tiene ahí su capacidad de hacer lo que quiera, pero como esto es algo que acaba de nacer como idea y que hay que madurarlo, lo maduraremos y lo iremos compartiendo con todos. Y en cualquier caso ahora, como os mandaremos la grabación de lo que hoy se ha hablado, lo podréis escuchar con más calma. Y yo a todos lo que os pido también es, bueno, primero que nos acompañéis siempre en estos webinars, porque ya veis que surgen cosas interesantes. Segundo, que de alguna manera nos propongáis cosas, nos propongáis webinars, nos propongáis ideas para las cosas que hemos hablado en este y en otros de los que iremos hablando. Porque al final esto no es un divertimento de Isabel y mío, esto es para todos y para el bien de todos. Y en la medida en la que sea útil, pues será bueno. Y será tan útil cuanto más lo propongáis vosotros mismos. O sea que estamos a disposición para escucharos y para hacer de estos canales de comunicación que estamos empleando un vehículo para que hablemos sin fronteras, sin barreras, entre todos los países del mundo donde estamos gallegos presentes y que esto todo funcione por el bien de los gallegos. Lo mismo que cuando hay un acto que viene de Uruguay, como ha habido esta mañana, o de Argentina o de cualquier otro país, pues os haremos partícipes del mismo para que los que en principio pueda interesaros asistir virtualmente a estos actos podáis asistir. Porque mira, al final yo siempre digo que si fuéramos un 10% de lo que los judíos son capaces de hacer en la relación entre las personas que tienen distribuidas por el mundo, pues seríamos la monda. Esto sería algo tremendo, ¿no? Sí, y que había aquel programa que yo recuerdo, me parece que era de Luis Oliveras, de La Unión hace la fuerza, que aplica a todo. Los que somos un poco más mayores nos acordamos de ese programa de la radio que movía voluntades, montañas y de todo. Pues la unión hace la fuerza. Trabajemos juntos, busquemos ideas conjuntas y pongamos a funcionar la cabeza de todos los gallegos que andamos por el mundo y haremos de esto algo mucho más grande. Óscar, no sé si me escuchas porque no sé si te acabo de dormir o... No. Porque muy atento. Tengo congelada tu imagen un momentito. O sea, vale. Lo que le pasa a Óscar es que ya está, vez, pero... Óscar ya está buscando ideas. Lo tomo como un signo de mucha atención. Óscar ya está pensando. Sí, pues sí, estaba pensando. ¿A que sí? Mientras escuchaba... Está pensando ya, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sí, porque además me parece un tema muy interesante. Ya te digo, para nosotros y para... Sí, para todos. Para todos. Esto es algo que es bueno para todos. Y da igual donde se esté. Da igual que sea aquí, que sea en China. Sabéis que hay una asociación de gallegos en China que, como están prohibidas las asociaciones allí, en su momento nos pidieron ayuda para hacer
para montar algo. Y estuvimos echando una mano. O sea que allí a donde vayamos hay gallegos. Siempre. ¿Dónde no habrá un gallego? Eso es verdad. ¿Dónde no habrá un gallego? Hasta en Corea hay gallegos, en Japón hay gallegos, yo me encontré comunidades gallegas en Japón. O sea, es tremendo, ¿eh? Pero bueno. Pues yo, redundando en la idea esa de Iberoamérica, Iberoamérica está ahora sufriendo o está evolucionando, sobre todo en comunicación, en todos los campos, pero en comunicación. Yo siempre estuve en puestos ejecutivos en la radio, ¿no? Pero llevo ya unos 3 años que lo dejé y tengo la agencia, pero estoy interviniendo ya en programas de radio a nivel nacional, incluso en uno de televisión y tal. Pero creé una página web, un blog que se llama Publicistas, y lo tengo en Facebook, y en un año se han sumado 7.000 personas, y todas de Sudamérica, a esa página, y cantidad de estudiantes de periodismo, de comunicación audiovisual, pues me han pedido que les ayude en trabajos y que colabore con ellos y que incluso ponga su nombre para validarlo en la universidad. O sea que sí hay un verdadero interés y una evolución ahí en Sudamérica, ¿eh? Pues nada, vamos todos a por ello, ¿eh? Muy bien. Que además yo os puedo decir que las asociaciones de América Latina son sumamente activas, sumamente activas. Sí. Tienen una producción de información muy buena, tienen, digamos que, claro, nos pasa a los gallegos cuando estamos fuera de Galicia, que nos unimos mucho más que cuando estamos dentro, ¿no? Y ya no te cuento qué pasa cuando estás a tantos kilómetros de distancia de tu tierra natal, ¿no? Entonces yo me imagino, a veces yo cuando tuve la fortuna de estar en Argentina y estuve con la Asociación de Empresarios Gallegos en Argentina, lo mismo que me pasó en México, lo mismo que me pasó en República Dominicana, ves la fuerza y el corazón que se le pone a las iniciativas, porque claro, quieres a Galicia y la tienes tan lejos que quieres sentirla cerca. Y todo esto es una forma de sentir cerca nuestra Galicia. En Madrid estamos un poco más cerca porque, oye, dentro de nada, que parece que esto ya va en serio, el AVE. Yo voy a hablar de Orense, ¿eh? Dentro de nada, Madrid-Orense, 2 horas y cuarto. Yo me voy a ir a tomar en el AVE. Yo me voy a ir a tomar los vinos todos los fines de semana a mi pueblo. Pero claro, joder, es que venir desde Argentina son 12 horas y media de vuelo, más luego 2 horas y media de tren. Oye, eso ha mejorado. Pero bueno, yo creo que vamos a buscar la forma de, a través de los medios de comunicación, acercarnos unos a otros mucho más, estar presentes, vivir la cercanía y vivir la prontitud y digamos, la noticia al momento, ¿no? Y eso, pues yo creo que lo podemos hacer y vamos a ver cómo lo hacemos. O sea que nos toca trabajar. Muy bien. Ojalá todos los webinars que hacemos terminaran con un proyecto detrás, porque sería la monda, ¿eh? Pues sí, pero vamos, cojo el guante y vamos, nos ponemos con ello de inmediato, Julio. Vale. Fenomenal. Pues si os parece, vamos a dar por concluido esta ponencia. Sí. Muchísimas gracias, Óscar, que fue de lo más interesante. Y muchas gracias a todos. Y ya en cuanto esté colgado en YouTube os informamos y os mandaremos una presentación que ha preparado Óscar. Bueno, y espero veros a todos pronto. Gracias. Muchas gracias, Óscar, Julio, gracias, Óscar, Isabel. Y gracias a todos. Gracias. Gracias desde Argentina. Gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego. Nos vemos. Vale. Adiós.